El técnico en reparación de laptops es el encargado de resolver las fallas de hardware y software en un equipo portátil. A través de esta capacitación obtendrás los conocimientos y las habilidades técnicas para diagnosticar con precisión el tipo de falla del equipo, reemplazar componentes defectuosos o dañados, instalar software de sistema y de propósito general, recuperar el sistema operativo, configuraciones y archivos del usuario, brindar mantenimiento a cada pieza del equipo, verificar que el sistema de enfriamiento se encuentre en óptimas condiciones, dar soporte remoto al usuario. El mercado laboral para el técnico en reparación de laptops es amplio. Puedes desempeñarte en el sector público, privado o emprender tu propio negocio, lo que te permitirá crecer a tu propio ritmo. ¿Qué es una laptop? Las laptops son computadoras portátiles que permiten realizar el mismo trabajo que una computadora de escritorio en un menor espacio, sacrificando rendimiento. A pesar de esto, tienen grandes ventajas frente a las computadoras de escritorio. Por ejemplo, productividad. Se pueden usar en diversos lugares, como una cafetería o en una biblioteca. Inmediatez. Puedes utilizar la laptop en cualquier momento para presentar la información que te sea requerida. Conectividad. Pueden acceder a Internet mediante Wi-Fi o banda ancha móvil 4G mientras están en movimiento. El proceso de arranque inicia cuando se oprime el botón de encendido. La energía necesaria para el arranque se obtiene de la batería recargable integrada. Después, se inicializa el sistema básico de entradas y salidas, o BIOS, para verificar los sistemas conectados a la laptop mediante el programa POST. Este verifica el chip de video, el teclado, memoria RAM y demás dispositivos conectados a la laptop, externa o internamente. Por último, se inicializa el sistema operativo desde el disco que lo contenga y queda lista para su uso. En general, una laptop cuenta con las siguientes características. Su pantalla se abre y cierra, y en ella se muestra la interfaz gráfica con la que interactuará el usuario a través del teclado y el touchpad. Su tecnología puede ser LCD, LED u otras. Tiene puertos USB, HDMI, VGA, SD y Ethernet para conectarse con diferentes dispositivos y conectores de audio para auriculares y micrófonos. Se conecta de forma inalámbrica a través de Wi-Fi y Bluetooth. Lee discos con tecnología CD, DVD o Blu-ray a través de la unidad óptica. Recarga la batería extraíble con la fuente de alimentación. Las laptops son dispositivos que, por ser portátiles, están expuestos a golpes y caídas constantes. Por esta razón, se requieren técnicos especializados que conozcan cómo repararlas y mantenerlas en funcionamiento el mayor tiempo posible. Electrónica. Conocer los conceptos de electrónica te servirá para entender su comportamiento y poder reparar los componentes de una laptop con mayor facilidad. Los materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica se llaman conductores y los que la bloquean aislantes. Generalmente, todos los cables de conectores están hechos de estos materiales. Los semiconductores son aquellos que requieren de otro material para permitir o no el paso de electricidad. Estos son los más importantes, pues están presentes en todos los aparatos electrónicos y te encontrarás con ellos dentro de los circuitos integrados de la laptop. En el uso de la energía eléctrica intervienen tres características que son: voltaje. Es la fuerza que tiene la energía eléctrica entre los polos positivo y negativo, similar a la que existe entre dos imanes, donde las fuerzas son invisibles pero están presentes. Dicha fuerza impulsa la electricidad hacia los elementos electrónicos de un aparato para que funcionen. Se mide en volts. La corriente es el flujo de paquetes de energía en un tiempo determinado,
es decir, la cantidad de electrones viajando por el material conductor. Esta cantidad puede variar en un circuito porque algunos de los elementos electrónicos necesitan menos o más electrones para funcionar. A la corriente se le mide en amperes. La resistencia es la oposición al paso del flujo de electrones. Sirve para regular la corriente y el voltaje según lo requiera cada componente, y se mide en ohms. La energía sobrante se libera en forma de calor. Las tres variables anteriores se relacionan mediante la ley de Ohm. Esta sirve para conocer los parámetros de funcionamiento de un componente electrónico. Para calcular cualquiera de las variables, basta con conocer dos y multiplicarlas o dividirlas según la fórmula de la ley de Ohm. La potencia es la relación entre energía y tiempo ocupados en un trabajo determinado. Sirve para conocer cuánta energía consume un elemento y cuánto tarda en hacer su tarea. Se mide en watts. La corriente que se obtiene de las tomacorrientes se le denomina alterna, porque cambia de sentido periódicamente dentro de un circuito. La corriente continua o directa es la que siempre fluye en un mismo sentido, por lo tanto, es más fácil controlarla. Es la que se encuentra en la parte interna de los equipos electrónicos. Por ejemplo, imagina que vas a regar tu jardín. Tienes dos mangueras unidas, conectadas a una llave de agua. Una es más ancha que la otra. El voltaje sería la fuerza con la que sale el agua de la llave. La corriente es la cantidad de agua que lleva la manguera. La resistencia es la oposición al paso del agua que ejerce la pieza de unión y la diferencia de grosor de las mangueras. En este caso, la corriente es continua, ya que va en un mismo sentido. Si el agua cambiara de dirección cada cierto tiempo, sería equivalente a la corriente alterna. Uso del multímetro. El multímetro te será útil para determinar posibles fallas en el funcionamiento de los componentes de una laptop, ya que sirve para medir voltaje, corriente, resistencia y continuidad eléctrica. Las partes que lo componen son cables con punta, bornes de conexión, perilla de selección y pantalla. Al realizar cualquier medición, asegúrate de que el cable negro esté conectado a la terminal COM. Para medir el voltaje, coloca el cable rojo en el borne que indica una V. Gira la perilla hasta el símbolo de voltaje corriente directa. Después, coloca las puntas del multímetro en las partes del circuito donde requieras conocer el voltaje. Los resultados estarán en volts o milivolts, que es la milésima parte de un volt. Para medir corriente, el multímetro tiene dos bornes, el de miliamperes y el de amperes. Para los componentes electrónicos usarás los miliamperes. Haz lo siguiente. Coloca la punta roja en el borne rojo de corriente señalizada con MA. Abre el circuito y coloca las puntas de cada una de las terminales de este de manera serial. Toma la lectura. Antes de medir la resistencia o comprobar la continuidad, debes desenergizar el circuito. De lo contrario, el multímetro puede descomponerse y dar lecturas equivocadas. Después, haz lo siguiente. Conecta la punta roja en el borne con el símbolo de ohms. Gira la perilla al símbolo de resistencia. Coloca las puntas en el componente o circuito que vas a medir. La medida de la resistencia aparecerá en ohms, kiloohms o megaohms. En caso de que quieras comprobar continuidad, haz lo siguiente. Coloca la perilla en el símbolo que tiene un timbre. Coloca las puntas en cada extremo del componente. Si el multímetro marca 1 y emite un pitido, significa que hay continuidad. Si marca 0L y no hace ruido, indica que no hay continuidad en el circuito. En cada medición, debes sujetar con firmeza las puntas del multímetro y no tocar directamente las terminales metálicas, ya que puedes alterar la medida o dañar un componente.